Hay un tipo de daño que no viene de los enemigos, no viene de la gente que te odia, no viene de los que te desean el mal desde lejos, no viene de los rivales, ni de los traidores, ni de los que te apuñalan por la espalda. Viene de la persona que más te quiere en el mundo. Y eso es lo más difícil de explicar y lo más difícil de sanar. Según personas cercanas al entorno familiar, hay una mujer en Barcelona que lleva meses sin poder dormir. No por culpa de nadie más, por culpa propia. Su nombre es Montserrat. Y durante décadas creyó que todo lo que hacía, lo hacía por amor. Según quienes la conocen bien, nunca imaginó que ese amor terminaría siendo el error más grande de toda su vida. Hoy te cuento cómo una madre construyó, sin saberlo, la destrucción de su propio hijo, y por qué esa historia te va a resultar más familiar de lo que quisieras admitir. Para entender lo que está pasando ahora, necesito llevarte atrás, muy atrás. Montserrat Bernabeu no es un personaje de telenovela, aunque el mundo la haya convertido en uno. Es médica, especialista reconocida, directora de una de las fundaciones de rehabilitación más importantes de España. Una mujer que construyó una carrera sólida, respetada, real, y también es madre, la madre de Gerard Piqué. Y según fuentes cercanas al entorno familiar, ese rol, el de madre, fue siempre el más importante de todos los que tuvo en su vida, el que definió cada decisión, el que justificó cada acción. El problema, según quienes la conocen de verdad, es que Montserrat nunca aprendió a separar el amor del control, porque cuando amas a alguien con esa intensidad de madre que siente que su hijo es una extensión de ella misma, la línea entre proteger y asfixiar se vuelve invisible, y cruzarla es tan fácil que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Según personas cercanas a la familia, Montserrat crió a Gerard convencida de que el mundo exterior era una amenaza constante, que había que protegerlo, defenderlo, blindarlo de las consecuencias. Y Gerard creció así, protegido, defendido, blindado. Lo que nadie le dijo a Montserrat, o lo que ella nunca quiso escuchar, es que un hombre al que nunca le permitieron enfrentar consecuencias reales, termina siendo un hombre que no sabe vivir sin red de seguridad. Y el día que la red desaparece, cae, y cae muy fuerte. Según hemos podido conocer, la historia entre Montserrat y Shakira nunca fue fácil desde el primer día. No fue odio, no fue algo tan simple como eso. Fue algo más complicado y más difícil de nombrar. Fue la guerra silenciosa entre dos mujeres que amaban al mismo hombre de formas completamente distintas, una como madre, otra como pareja. Y en esa guerra, según fuentes cercanas al entorno, Montserrat nunca estuvo dispuesta a perder. Quienes conocen bien la dinámica familiar aseguran que Montserrat veía en Shakira una amenaza que no tenía nada que ver con quién era Shakira como persona. La amenaza era simbólica. Era la amenaza de cualquier mujer que llegara a ocupar el primer lugar en la vida de su hijo. Y Shakira, que no es precisamente una mujer que se deje invisibilizar, resistió. Resistió cuando Montserrat aparecía sin avisar, cuando opinaba sin que nadie le pidiera opinión, cuando su presencia en la vida de la pareja tenía un peso que ninguna pareja debería tener que cargar. Según personas cercanas a Shakira, la cantante intentó durante años encontrar un equilibrio. Intentó construir una relación con su suegra que fuera funcional, aunque no fuera cálida, porque entendía que Montserrat era la madre de sus hijos, y eso, para Shakira, importaba. Pero según quienes vivieron de cerca esa dinámica, Montserrat interpretó cada intento de Shakira de poner límites como un ataque personal, como una declaración de guerra, y respondió en consecuencia. Mientras tanto, Gerard observaba, y según fuentes cercanas al entorno, hacía lo que había aprendido a hacer desde niño, no elegir. Dejar que las dos mujeres más importantes de su vida resolvieran la tensión entre ellas, mientras él miraba desde un lugar cómodo y seguro. Porque nadie le había enseñado a elegir, nadie le había enseñado que el silencio también es una decisión, y que las decisiones tienen consecuencias. Según hemos podido conocer, hubo una noche, hace ya varios años, cuando la relación entre Gerard y Shakira todavía existía, en que algo se rompió de forma irreparable dentro de Montserrat. Fue la noche en que Gerard le contó sobre Clara, no a Shakira, a su madre, primero,
Y según personas cercanas a la situación, Montserrat escuchó a su hijo. Lo escuchó hablar de otra mujer con esa mezcla de culpa y excitación que tienen los hombres cuando hacen algo que saben que está mal, pero no quieren parar. Y en lugar de decirle la verdad, en lugar de decirle que lo que estaba haciendo tenía nombre, y ese nombre era traición, Montserrat hizo lo que siempre había hecho, lo protegió. Según fuentes cercanas al entorno familiar, le dijo que si esa persona lo hacía feliz, tenía derecho de explorar eso, que las relaciones largas se desgastan, que Shakira, con su carrera y sus compromisos, quizás no le daba todo lo que necesitaba. Todas las justificaciones que una madre nunca debería darle a un hijo que está destruyendo su familia. Y Gerard, que llevaba toda la vida escuchando que sus decisiones tenían justificación, que sus errores tenían excusa, que había alguien dispuesto a defenderlo sin importar lo que hiciera, siguió adelante, y el resto es historia. Según hemos podido conocer, el momento en que todo cambió para Montserrat no fue el escándalo público, no fue cuando Shakira se fue de Barcelona, no fue cuando salieron las canciones que pusieron a llorar a medio mundo. Fue mucho más tarde, y fue mucho más íntimo. Fue la noche en que vio a Gerard completamente roto, no en los titulares, en persona, frente a ella, sin cámaras, sin audiencia, solo un hombre adulto que no sabía cómo manejar las consecuencias de sus propias decisiones, porque nunca nadie le había enseñado a hacerlo. Y según quienes estuvieron cerca de ese momento, Montserrat lo miró, y por primera vez, en décadas, vio con total claridad lo que había construido. No un hombre fuerte, un hombre frágil disfrazado de hombre fuerte, no un hombre libre, un hombre que nunca había aprendido a ser libre porque siempre le había tenido a alguien dispuesto a cargar sus consecuencias. Y aquí es donde yo necesito que me prestes atención, porque esto es lo más importante de todo lo que te voy a contar hoy. Montserrat no es un monstruo, eso es lo más perturbador de esta historia. Es una madre que amó a su hijo con toda la intensidad que tenía, que creyó, genuinamente creyó, que protegerlo era lo correcto, que defenderlo era lo correcto, que blindarlo del mundo era lo correcto. Y ese amor real, genuino, profundo, produjo un daño real, genuino, profundo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el amor no es suficiente, que amar a alguien con toda tu alma no garantiza que lo que haces con ese amor sea bueno para ellos. Significa que a veces el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien es dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propios errores. Y Montserrat nunca lo hizo, durante décadas, nunca lo hizo. Según fuentes cercanas al entorno familiar, hay noches en que Montserrat se sienta sola en su casa de Barcelona y repasa cada decisión, cada momento en que pudo haber dicho la verdad y eligió decir la mentira cómoda, cada momento en que pudo haber confrontado a Gerard y eligió defenderlo. Y según quienes la conocen en la intimidad, lo que más la destroza no es lo que le pasó a Gerard, es lo que le pasó a Shakira. Porque Shakira era una mujer que llegó a esa familia con los brazos abiertos, que intentó construir algo real, que sacrificó años de su carrera en su mejor momento para criar a sus hijos en Barcelona, lejos de su país y de su gente. Y Montserrat, en lugar de recibirla, la combatió. Y eso, según quienes la conocen de verdad, es lo que no puede perdonarse. Según hemos podido conocer, Montserrat tomó una decisión hace unos meses, que muy pocas personas de su entorno conocen. Decidió escribir, no para la prensa, no para las cámaras, no para su imagen pública. Según fuentes cercanas a la situación, Montserrat empezó a escribir un diario, un registro privado de todo lo que no había podido decir en voz alta durante años, de todos los momentos que había enterrado debajo de la fachada de madre perfecta y suegra correcta. Y según quienes tienen acceso a ese entorno íntimo, lo que está escribiendo Montserrat no es una defensa, no es una justificación, es un intento desesperado de entender cómo llegó hasta aquí, cómo una mujer que amó tanto terminó causando tanto daño. Mientras tanto, en Miami, Shakira vive la etapa más poderosa de toda su carrera. Llenó Copacabana, agotó Madrid, vio a sus hijos subirse a un escenario por primera vez y sintió algo que ningún titular puede describir. Y según personas cercanas a la cantante, Shakira no habla de Montserrat, no con rabia, no con rencor, simplemente no habla de ella, porque hay personas que uno decide no cargar más, no por odio, por salud. Y eso, esa ausencia de rencor, esa decisión de soltar, es probablemente lo que más le pesa a Montserrat, porque el perdón que no llega duele más que el rechazo explícito,
porque el silencio de Shakira no es indiferencia, es el silencio de alguien que ya siguió adelante. Según fuentes cercanas al entorno familiar, hay una frase que Montserrat repite en privado y que quienes la conocen bien no olvidan. Dice: lo hice todo por amor, y eso no lo arregla, pero es lo único que tengo, y eso, en el fondo, es lo más humano y lo más trágico de toda esta historia, que el amor no siempre es suficiente, y que darte cuenta demasiado tarde de eso es un tipo de condena que no tiene nombre. Y bueno, aquí estamos, al final de una historia que no tiene villana clara, que no tiene una escena donde alguien gana y alguien pierde, que no tiene el final satisfactorio que todos queremos cuando nos sentamos a escuchar este tipo de historias. Tiene algo más incómodo que eso, tiene un espejo, porque la historia de Montserrat no es solo la historia de una suegra tóxica, es la historia de lo que pasa cuando amamos a alguien sin enseñarle a caer, cuando protegemos tanto que dejamos de preparar, cuando confundimos defender con amar. Y eso, si somos honestos, es algo que muchos de nosotros conocemos desde dentro, como hijos que fuimos protegidos de más, como padres que quizás estamos protegiendo de más, como personas que alguna vez amaron tanto a alguien que terminaron haciéndole daño sin querer. Oye, tú que me estás escuchando, ¿tú crees que Montserrat tiene responsabilidad real en lo que le pasó a Gerard? ¿O crees que cada uno es responsable de sus propias decisiones, sin importar cómo lo criaron? Déjamelo en los comentarios, porque esta es una de esas preguntas que no tienen una sola respuesta correcta, y me muero por leer la tuya. Y si esta historia te llegó de una forma que no esperabas, si en algún momento dejaste de pensar en Shakira y Piqué y empezaste a pensar en tu propia familia, dale like, porque en eso me dice que vale la pena seguir contando historias así. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí no contamos chismes, contamos lo que hay debajo de los chismes. Hasta la próxima historia.